que no tenemos nada que envidiar a la Toscana italiana, al Valle de Napa, que no tenemos nada que envidiar, pero que tenemos mucho que trabajar, y en eso consiste en la enorregión, en proyectar el futuro y en decir, bueno, ¿cómo queremos estar en 20 años, por ejemplo? Y de esto vamos a hablar hoy en La Rioja que viene. Lo vamos a hacer con 3 personas que de vino pues saben un poco. Nos acompaña la directora general de Universidades y Política Científica, Pilar Vargas. ¿Qué tal? Buenos días. Nos acompaña también Agustín Santolaya. Él es director general de Bodega Roda en Haro, en el barrio de la Estación. Bienvenido. Y nos acompaña Pablo Ruiz Jiménez de La Rioja Oriental o La Rioja Baja, de Bodega Ruiz Jiménez. Pablo, ¿qué nos gusta más, La Rioja Oriental o La Rioja Baja? Nos gustan las dos, nos gusta La Rioja. Nos gusta el mundo del vino. Bueno, eso es lo importante, que nos gusta el mundo del vino, que en esta comunidad autónoma se investiga y que hay fondos para la investigación y para trabajar ese mundo, el del vino, para trabajar en la enorregión. Agustín Santolaya, yo antes de este programa, bueno, pues hablábamos y los periodistas somos así, queremos lo concreto, pero ¿hay algún proyecto en el que se esté trabajando? ¿Pero qué hay ya? Y me hablabas de un proyecto que a mí la verdad me resultó muy interesante, sobre todo porque tiene relación con algo de lo que todos hablamos hoy en día, que es el cambio climático. Vosotros tenéis un proyecto en marcha ya que tiene que ver con el cambio climático y con adelantarse a eso que va a ocurrir en el futuro. Y es que la forma de plantar el viñedo, de evitar que el suelo se erosione, hay que trabajarlo desde ya, tenemos que adelantarnos. ¿En qué consiste? Pues este es un proyecto precioso que llevamos ya trabajando desde el 2018, en el que estábamos buscando alguna ubicación diferente a las que tenemos, ¿no? Un poco más fría, un poco más alta, que creo que muchas bodegas ya estamos yendo en esta línea. Y vimos, dentro de la enorme variabilidad que tiene La Rioja, porque esta es una región preciosa, diversa, es un microcosmos de la viña y que además queda muchísimo por descubrir. O sea que lo que hay ahora no se parecerá seguramente a lo que venga después de 2 generaciones o 3 generaciones. Hay tantos detalles, tantos pueblos, tantos valles, pequeñas zonas climáticas, y lo que hicimos fue buscar una de estas. Nos gustó mucho el entorno de la Obarenia, que es muy poco conocida en La Rioja. Esta franja que está entre los montes obarenes, concretamente en Cellorigo, el pueblo más noroccidental de La Rioja, que mucha gente que seguramente no sabrá ni dónde está. Es una zona increíble, preciosa. Preciosa, muy alta por lo occidental, porque a veces la latitud se compagina con la altitud. Entonces son 650 metros, pero muy al oeste. Y allí, en una zona que no hay viñedo, pues encontramos una finca de 10 hectáreas que nos gustó y nos parecía que podía dar, tenía unas características edafológicas de suelo que podía dar un buen sentido, ¿no?, a una plantación de tempranillo. Queríamos orientar 3 líneas de trabajo muy concretas. La primera era esta, era el cambio climático. Si hay gente que piensa que el calentamiento global no ha llegado, pues bueno, hay gente que mire alrededor. Exacto. Es tremendo lo que está ocurriendo. Cada vez está haciendo más calor. Este año ha sido un claro ejemplo. Y vosotros además es que lo veis cosecha a cosecha. Claro. Vendimia a vendimia. Sí, además, mira, hay unos individuos que son los que más saben de esto y que no están influenciados por la política, que son los insectos, ¿sabes? Entonces, cuando vas viendo las generaciones que van teniendo diferentes insectos, diferentes plagas, sensaciones, te van diciendo que hay un cambio climático. Pero claro, ya se confirma, porque hemos tenido unas olas de calor tremendas, no ha llovido, sigue sin llover. Entonces, hay que pensar qué vamos a hacer de aquí al futuro. Y me decías, Agustín, que trabajáis en 3 líneas, eso una era el cambio climático. Mira, la primera era esta, buscar una zona que fuese más fría para poder alargar la maduración del tempranillo. La segunda era evitar la erosión genética. La verdad es que la genética del tempranillo y de las variedades
se va marchando, se va erosionando. ¿Por qué? Pues por los arranques de viñedo, ¿no? Se arrancan viñedos viejos, se plantan viñedos nuevos, clonales, en el que se pierde mucha biodiversidad. Y nosotros ya empezamos en el año 98 y 99 un proyecto precioso que fue hacer un arca de Noé con toda la biodiversidad del tempranillo riojano. Y fuimos recogiendo individuos diferentes por todo el hábitat del tempranillo riojano. Bueno, comenzamos en el entorno del interfluvio del Leza y del Iregua, por la zona de Vargas, Murrieta, y fuimos subiendo hasta Villalba de Rioja, en viñedos de conocidos. Bueno, aquí en todos los de La Grajera, por ejemplo, nos permitieron hacer una selección de todos estos tempranillos. Y ahora de ese banco de germoplasma hemos ido viendo, después de 20 vendimias por separado de 550 morfotipos diferentes, hemos ido viendo que los podemos unir en familias, ¿no? Y hay una que creemos que puede ser una solución del tempranillo hacia el cambio climático, porque tiene un pH más bajo, por una acidez más alta, porque tiene un ciclo más largo, porque tiene algunas características que, aunque ahora dan vinos que pueden ser demasiado sencillos y frescos, quizás dentro de un par de décadas pueden ser los tempranillos que se adapten. Entonces, en este viñedo de Cellorigo hemos plantado todo este material vegetal, ya muy dirigido, concretamente 25 morfotipos diferentes de tempranillo. Y la tercera línea es una línea que a nosotros nos preocupa muchísimo y que no se habla tanto de ella, que es la erosión del suelo. Un centímetro de suelo cuesta cientos de años formarse y marcharse le cuesta segundos después de una tormenta. Los laboreos cada vez han sido más intensos y además ahora con el calentamiento y con el cambio climático las lluvias se concentran. Resulta que no llueve en no sé cuántos meses y de repente te viene una precipitación violenta que se lleva el suelo. Entonces estuvimos viendo ya en una plantación nueva cómo podíamos solucionar este problema. Y vimos que en Australia, en los años 50 del siglo XX, Percival Yeomans, que era un ingeniero muy preocupado por el paisaje, diseñó un modelo de plantación, no para viñedos, sino en general, que lo llamó Keyline, la línea clave, y que consistía en evitar que el agua, que baja buscando una vertiente y haciendo una cárcava, llevándose el suelo, en vez de marcharse toda junta, se distribuyera por las líneas, infiltrándose en el campo. Para esto buscó un modelo que consistía en ver un punto que le llama punto clave y que es cuando en cada una de las vertientes la pendiente pasa de ser cóncava a ser convexa. Ese punto, que es donde empieza la erosión, lo llamó punto clave. Y a la curva de nivel que pasa por ese punto clave la llamó línea clave. Y después lo que hace es paralelas a esa línea clave, y esas son las líneas de plantación del viñedo. Después inventó también un arado para poder generar unos microsurcos subterráneos, de tal manera que cuando el agua llega se mete en esos surcos y se desplaza por la curva. Y así sucesivamente. Y eso evita que en un momento dado, con una circunstancia meteorológica, el terreno pues como decías, que en un segundo puede desaparecer, claro, cuando ha costado decenas de años. Qué bonito es, Agustín, trabajar el vino, pero también qué bonito es saber contarlo, saber narrarlo, porque esa es una parte muy importante de la enorregión. No solo hay que currar, no solo hay que trabajar, no solo hay que poner en marcha proyectos de investigación, hay que contar al mundo, oye, La Rioja es esto. Me vas a permitir que hablemos con la parte de La Rioja Baja. Mira, Pablo, yo cuando decía él, nosotros en 1998 empezamos a hacer un arca de Noé. Pues en 1998, y hablabas de los insectos también, pues en 1998 la bodega familiar de Pablo Ruiz Jiménez empezaba a poner en marcha un proyecto que se dedica única y exclusivamente a elaborar vinos ecológicos. Al cultivo de uvas ecológicas y a la elaboración de vinos 100% ecológicos, así es.
Cuando empezaron, pues nosotros, mi padre dio el paso a abrir lo que hoy en día es Viñedo Ruiz Jiménez, pero bueno, él ya llevaba 15 años cultivando la vid en el método ecológico, ¿no? Estas pequeñas fincas que tenía mi abuelo, cuando las cogió él, empezó a cultivar pues todo esto lo que es en ecológico. En el año 98 decidió dar el paso, decidió tirarse a la piscina, ¿no? A abrir lo que era su primera bodega de vino y a elaborar sus uvas ecológicas. Y bueno, pues ahora el año que viene vamos a hacer 25 años. ¿Qué modelos tan diferentes? Porque yo tenía una idea preconcebida, pensaba que la bodega de la familia de Pablo era bastante más pequeñita que Roda y Agustín me ha dicho, no, es que en kilos y en botellas somos muy parecidos, lo que pasa que son dos modelos muy diferentes y ahí está el Gobierno de La Rioja que tiene que articular, ¿verdad?, todas estas más de 400 bodegas que hay en esta comunidad autónoma, 600 en toda la DOC, y saber, digamos, crear ese universo para que todas se vean incluidas y saber además recoger, atrapar esa oportunidad que hay ahora mismo de fondos europeos, que nos decía la presidenta, y ponerlas a su disposición. No es una tarea fácil porque yo imagino que para esta cesta los mimbres hay que darles forma y no tiene que ser fácil. Bueno, no hay nada que sea fácil y sí, es verdad que tenemos un sector que si por algo se caracteriza es por su elevado grado de heterogeneidad. Agustín hablaba hace un momento de la heterogeneidad de tierras y yo creo que también es importante poner encima de la mesa la heterogeneidad de agentes. Tenemos bodegas grandes, bodegas pequeñas, bodegas que forman parte de un grupo importante a nivel internacional, bodegas que forman parte de un grupo importante a nivel nacional. Tenemos 10.000 viticultores, más de 10.000 viticultores en toda la Rioja. Tenemos una importante industria auxiliar en la que participan empresas de industrias muy diversas, fabricantes de barricas, proveedores de tecnologías de información y comunicación, fabricantes de etiquetas, maquinaria avanzada para la industria. Bueno, y todo esto hace que tengamos un distrito industrial concentrado en un área geográfica muy concreta. Y ellos tienen unas necesidades también particulares. Encima de la mesa ya se ha puesto la cuestión clave de la sostenibilidad. Muchas veces la sostenibilidad viene de la mano de la digitalización. Necesitamos introducir herramientas digitales que hagan que el llevar a cabo cultivos sostenibles sean posibles. Y también hemos visto ejemplos en donde la iniciativa pública y la privada se dan la mano para construir un proyecto que ahora se llama Enoregión. Y es un proyecto en el que existen diferentes líneas de actuación. Aquí tenemos representantes de la parte industrial, pero implícitamente hemos hablado de otros agentes muy relevantes que son los agentes que vienen del mundo científico. En La Rioja tenemos la suerte de contar con diferentes instituciones que llevan a cabo un importante trabajo en la investigación en los ámbitos de viticultura y enología. En fin, todos conocemos en nuestro instituto mixto el Instituto de las Ciencias de la Vid y del Vino, integrado por 3 agentes, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, la Universidad de La Rioja y el Gobierno de La Rioja. En este instituto se llevan a cabo muchas líneas de investigación que afortunadamente pueden transferirse de forma muy rápida a la industria y esto hace que las etapas de desarrollo más básico de la investigación y desarrollo más aplicado puedan llevarse de una manera bastante sincronizada y facilita que el conocimiento que se genera rápidamente pase a la industria, y esto es importante, pero tenemos también otras instituciones que desarrollan investigación también en el ámbito de la viticultura desde otras áreas de conocimiento. La Universidad de La Rioja cuenta con un importante volumen de sus investigadores que llevan a cabo este trabajo en ámbitos como la geografía o la economía del sector vitivinícola o la gestión de empresas vitivinícolas.
Bueno, pues todo eso hace que bueno, contemos con los agentes que necesitamos movilizar y que contamos con esta diversidad y que sea necesario construir un proyecto que permita que todos los agentes compartan un objetivo común para el que, o con el que conseguir el resultado de que no somos tan distintos a otras regiones, tenemos mucho que aprender y mucho que mejorar, pero trabajamos de forma conjunta, colaboramos competidores, colaboramos con competidores con industrias auxiliares, proveedores, industrias auxiliares con investigadores para que nuestra comunidad autónoma y nuestro sector vaya mejorando y que esa mejora, en este sector sirva como locomotora que pueda ayudar al desarrollo de otras industrias que están en una etapa más incipiente, que quizá han surgido aquí por una cuestión de necesidad tirando de la demanda de otras empresas, pero que quizá puedan ir creciendo con una vocación internacional, porque no solo pueden vender sus productos en Rioja, sino que los pueden vender en muchas otras partes del mundo. ¿A qué industria se refiere ahí? Por ejemplo, podemos encontrarnos casos con empresas que faciliten o que diseñen software que puede proveer soluciones muy particulares respondiendo a las necesidades específicas de bodegas, pero que esas necesidades sean muy homogéneas por tipo de actividad y, por tanto, puedan desarrollar su actividad en otras regiones vitivinícolas que puedan demandar sus productos, o empresas de la rama de la biotecnología o de este tipo de productos que son demandados por las bodegas, que aquí hay un conocimiento implícito y explícito relevante como consecuencia de la conjunción de todos estos agentes y que pueden tener su mercado mucho más allá que en los límites de nuestra comunidad en esta autónoma. pequeña tierra que al final somos 310.000 habitantes, que estamos muy limitados. Agustín, ese proyecto del que me has hablado creo que es un campo de demostración. Es decir, que es eso, como decía ella, luego podrán verlo otras bodegas y tomar ideas y saber pues, que en la altitud o en esa latitud o en esa forma de trabajar el suelo puede estar el futuro. Es así. La plantación de cellorigo está dentro del plan de campos demostrativos del Gobierno de La Rioja, la Consejería de Agricultura, y estamos colaborando. Se plantó en abril del año pasado y ya pronto pues, podrá empezar a ver, a visitar, la gente que quiera visitarlo, y haremos anualmente, esto está dentro del compromiso de campos demostrativos, pues unas jornadas de puertas abiertas para que la gente pueda conocer este modelo de plantación. Pero antes de comenzar ya ha pasado muchísima gente y nosotros somos muy abiertos para explicar lo que hacemos, ¿no? Creo que el avance de un sector es la transparencia y entre todos pues intentar poder mantener este paisaje que a veces lo mantenemos tan poco, ¿no? Que a veces no lo cuidamos todo lo que deberíamos. Pablo, a mí me gustaría que explicases a los riojanos, porque yo estoy convencida de que hay gente que no sabe qué es, aplicado al vino, la biodinámica, porque todos sabemos lo que es un vino ecológico, pero quizá no lo que es un vino con criterios biodinámicos. Bueno, la biodinámica, más que un vino, es un tipo de agricultura, ¿no? Es una teoría que desarrolló un filósofo alemán, Rudolf Steiner. Fue después de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues, la tierra era infértil totalmente. Entonces, bueno, pues Rudolf lo que intentaba era devolver la fertilidad a esta tierra para poder brotar estos cultivos con materiales que sean completamente inútiles para la alimentación del ser humano o para el ser humano, ¿no? Hablamos pues, tanto de cuernos de vaca como de heces de vaca, como de plantas aromáticas, un montón de plantas que podemos encontrar en nuestro entorno, y a raíz de todos estos materiales desarrollar una serie de preparados que luego los utilizaremos en el viñedo para completar este ecosistema. Hablaba la directora general del software y tú me comentabas que dentro de este proyecto de Enoregión y de las ayudas que se ofrecen, vosotros, por ejemplo, os habéis apuntado al kit digital, sí, que es algo de lo que habrán oído hablar seguramente nuestros espectadores. ¿Qué es lo que habéis hecho?
Bueno, pues nosotros con el kit digital lo que hemos hecho ha sido una renovación completa de los programas integrales de la bodega, de gestión de bodega, tanto de nuestro software interno como de materiales, ¿no?, para oficina. Y entonces, gracias a este kit digital, para empresas como nosotros, ¿no?, empresas familiares y empresas humildes, pues la verdad es que es un empujón muy fuerte, porque si no, no podríamos, o el planteamiento sería otro. Oye, a las dos personas que venís representando a bodegas os voy a poner así, en un brete muy pequeño, ¿eh? ¿Qué pensáis que aquí en esta tierra se está haciendo? Oye, por aquí vamos bien, esto lo estamos haciendo bien, pero ¿qué asignatura podría tener ese necesita mejorar? Muchísimas. Muchísimas bien y muchísimas mal, sí. Entiendo. Afortunada, bueno, mira, La Rioja, lo que he dicho antes, es un paisaje tan espectacular que lo bien lo tenemos dado ya. O sea, es que, bueno, pero eso es la materia prima, y con no fastidiarlo bastante hacemos, cuanto ¿no? más viajas, más te gusta La Rioja. Esto es real, tan variado, ¿no? 7 ríos que bajan desde la cordillera ibérica a buscar el Ebro, haciendo paisajes diferentes en cada uno de los sitios. Y muchos muy bonitos. Pero hablando del paisaje, lo que hacemos mal, primero, es no cuidarlo. No cuidarlo. Esto es una barbaridad. Tenemos que saber a qué queremos jugar. Esta es una realidad. Pero ¿a qué te refieres, desde Agustín? El propio viticultor, pues yo qué sé, en la Obarenia, en este paisaje tan maravilloso que os contaba, hace 6 o 8 o 10 años, porque el tiempo se pasa pronto, pasó un tendido eléctrico realmente increíble, cruzándola completamente. Esto es algo alucinante. Estamos hablando de campos solares, de molinos. Es que muchas veces no pensamos bien lo que queremos. ¿Y es algo que no pasa en otras denominaciones o en otros lugares del mundo? Mira, vamos a ver, por ejemplo, Napa Valley, que habéis nombrado, o la Toscana, o Burdeos, o Borgoña. Hay un cuidado por el paisaje enorme, porque se sabe que vivimos de esto. Pero no solamente el viticultor, vive todo lo que hay alrededor. Antes ha hablado María de la influencia del sector que tenemos, y es que el clúster del vino, yo no sé lo que significa, pero puede ser el 20% del Producto Bruto de La Rioja. No sé la cifra. Entonces es muy importante realmente, y en esto no somos conscientes. Esto es uno de los puntos que yo creo que hay que mejorar. Ahí ponemos el suspenso, en el cuidado del paisaje. Y en otra, yo pondría otro suspenso también. Esto es muy polémico, ¿eh? Pero yo pondría otro suspenso. No podemos hacer una gran región pagando las uvas al precio límite del coste de cultivo. No puede ser. ¿Creéis que esto puede funcionar así? Esto no puede ser. Realmente, si queremos hacer una gran región vitícola, tendrá que vivir el sector de una forma digna. Si no, no haremos una gran región vitícola. He dicho dos cosas que son muy gordas. Dos suspensos, pero que creo que son importantes. Gordos. Ya no necesita mejorar, ya es muy deficiente. Pilar Vargas, por cierto, que claro, a él le tira la enología. Pablo, otra visión, más joven. Bueno, tú ya no eres de necesita mejorar y muy deficiente. A vosotros aquí ya os ponían otras calificaciones, ¿no? A nosotros sí. Yo siempre sacaba las de suficiente o insuficiente. Seguro que suficiente, sí, para arriba. Sí. ¿En qué necesita mejorar esta comunidad autónoma? Pues mira, yo estoy muy de acuerdo con Agustín en que quizás tendríamos que dejar de lado, no de lado, sino pensar un poquito más en la explotación turística, más que pues esto, los viticultores y por supuesto todos estos tendidos de redes eléctricas y todo esto será bueno para la comunidad, pero cara a un turista o cara a desarrollar todas las demás puntos, ¿no? Como son, pues, yo qué sé, hostelería, hoteles, etcétera, etcétera, tienes que conseguir atraer a estos turistas aquí a La Rioja, y tenemos unos paisajes espectaculares que no los estamos explotando lo suficiente.
Bueno, como no es competencia de la Dirección General que pilota Pilar Vargas, pues eso lo vamos a dejar en otros tejados. Tema de eólicas y cuidado del paisaje. Pero sí es competencia de la Directora General de Pilar Vargas algunos de los proyectos que se están poniendo en marcha. Fíjate, estamos hablando como una visión muy romántica, que lo es, y a mí me encanta y me gusta mucho cómo lo contáis vosotros, porque lo habéis mamado, antes decíamos, ¿verdad? Casi a ti te ponían el chupete con el vino, te daban un traguete de vino para... Tiene más años la bodega que tú. Tiene más años tú eres la bodega 22, que yo. la bodega tiene 25 y Agustín pues tiene un relato que te quedas prendado, que emociona. Pero además del relato está el dato y hay un proyecto muy concreto que, si no me equivoco, se llama Enodata Lake y a mí me llama la atención porque es algo así como hacer una base de datos global de todo lo que sucede en el mundo del vino, desde la uva hasta la última elaboración y con eso poder tomar decisiones. Sí, exactamente. Es una especie, yo me lo imagino como investigadora que soy, como un lugar en el que solo hay datos, muchos datos. Muchos de ellos ya existen y la cuestión es que van a estar ahí de una manera no estructurada y van a poder ser utilizados para tomar decisiones. Y la ventaja es que van a estar ahí, de tal manera que cuando los necesites, porque quieras hacer un estudio de evolución de temperaturas o determinadas características de suelo, de los que existen datos recogidos, algunos de ellos están en la estación enológica de Haro con diferentes formatos, almacenados de diferente manera, la idea es que en el lago de datos estén todos esos datos ahí, datos de características climáticas, pero también datos sobre evolución de ventas o sobre características de los consumidores, de tal manera que cuando tú vayas a tomar una decisión puedas utilizar esos datos que, apoyados por tecnologías, por inteligencia artificial, te permitan tomar decisiones que sean las más adecuadas en el momento concreto en el que tú las vayas a tomar. Este lago de datos tiene una utilidad increíble para llevar a cabo trabajos de investigación, pero también tiene una gran utilidad para ayudar a las empresas a tomar decisiones. Entonces, la idea es que exista este espacio, este Edén del dato, y que todos esos datos se puedan utilizar en función de las necesidades para lanzar nuevos productos al mercado o para tomar decisiones respecto a tratamientos que deben de recibir las viñas o para observar cómo evolucionan los gustos de los consumidores o para cualquier pregunta que nos podamos hacer en el sector. Eso es para vosotros, eso lo tendréis a vuestra disposición. Me ha hablado antes, ha abierto un melón antes Pablo, el del enoturismo, que las bodegas, yo creo que si no se meten en ese barco, no se meten en el barco del futuro. No sé si estáis de acuerdo o no, porque es verdad que ellos son una bodega más bien joven, y tú casi lo llevas en el ADN, ¿no? De hecho, tú has comandado una iniciativa que se llama Atardeceres, ¿verdad? Atardeceres en Viñedo de Ruiz Jiménez. Y que ha traído aquí, pues, por ejemplo, a Omar Montes. Que quién se iba a imaginar a Omar Montes una tarde en Aldea Nueva de Ebro, en Bodega Ruiz Jiménez. Así es. No sé cómo da salud esa iniciativa y cómo acabas con esos contactos. Bueno, pues Atardeceres en Viñedo de Ruiz Jiménez es un proyecto que curiosamente nació en pandemia, ¿no? Allí en la bodega tenemos la suerte de tener un jardín bastante amplio y es donde desarrollamos todo este tipo de conciertos. Como te comentaba, nace en pandemia, nace cuando pues todos los jóvenes estábamos metidos en casa y no podíamos salir. Estaba la hostelería cerrada, estaba todo cerrado y nosotros contábamos con un espacio que cumplía todas estas exigencias para poder desarrollar cualquier proyecto cultural, ¿no? Entonces, pues empezamos así, empezamos un poquito, pues mi prima con la guitarra a cantar y venían los amigos a tocar o lo que sea, pero la expectación pues fue subiendo, oye, que yo quiero ir a esta tarde allí, pero que no me cabe más gente, que yo quiero ir, y
Y en 2021 fue la segunda edición de Atardeceres. Bueno, tuvimos una suerte increíble de poder contar con artistas, pues eso, como Mar Montes, Neil Moliner, Álvaro de Luna, Marlon, un ambiente espectacular. También cumpliendo todas las medidas COVID necesarias, todo el mundo con mascarillas, sentados, la hostelería, pues eso, prácticamente nula, pero bueno, una oportunidad increíble que este 2022 hemos realizado la tercera edición, ya por fin sin COVID. Sin COVID, y la verdad que es un concepto completamente diferente, La gente viene, disfruta, ve un concierto pues de verdad, ¿no? Y es lo que buscábamos desde el principio, este concepto de maridaje entre música y vino, que para nosotros ambas son arte, ¿no? O sea, que maridan a la perfección, y buscábamos acercárselo sobre todo a la gente joven, ¿no? Porque al parecer este mundo del vino está o la percepción de la gente joven viejuno. es decir, ¿cómo voy a tomar un vino? Así lo perciben ellos. Sí, es o por lo menos mi entorno, ¿no? Es como lo percibo yo en mi entorno. Es muy complicado que una cuadrilla de amigos, una cuadrilla de gente joven sean consumidores de vino habituales. Entonces, pues lo que buscábamos era un poquito acercárselo, ¿no? Decir, oye, que esto no está tan lejos de nosotros. Es decir, que podemos preparar conciertos en una bodega de vino, ofertar vino, por lo menos para que lo empiecen a probar y se vayan haciendo a lo que es el consumo de vino. Claro, Roda está situado, no digo que Aldea Nueva de Ebro no esté situado en una zona vitivinícola excepcional, pero es que Roda está en el barrio de la Estación de Haro. Entonces, allí los turistas llegan porque es que eso es el cogollito, es que casi los tienes en la puerta, ¿no? Bueno, pero estar en la puerta porque hemos Pero tienen trabajado que entrar, mucho para sí. que estén en la puerta. Mira, realmente el barrio de la Estación de Haro es un éxito increíble, increíble. El ambiente que se genera un fin de semana, cada día que llegas, es maravilloso verlo, cómo la gente disfruta. Y nos damos cuenta de que el enoturismo es un segmento dentro de nuestro sector con una capacidad de generar recursos increíbles, con una capacidad de generar puestos de trabajo enormes, de gente preparada, que hable idiomas, que atienda. Entonces se abre como una gran línea dentro de La Rioja, que no la hemos tenido tan explotada, porque nosotros pensábamos que el enoturismo era como conseguir altavoces fuera, como voceros, ¿no? Que venían y después en sus lugares contaban la historia, pero no lo veíamos como un arma de rentabilidad. Nos hemos dado cuenta que sí, que es así, y sobre todo nos hemos dado cuenta en el barrio de la Estación que unidos somos mucho más fuertes. Y esto es muy difícil y es un ejemplo, porque bodegas, que somos competencia, que no solamente somos del mismo pueblo, sino que somos del mismo barrio. Y además sois competencia porque tenéis unos perfiles en ocasiones parecidos, con vinos de alta gama. Eso es, que más o menos el que se toma un vino de nuestros vecinos no se va a tomar un Roda ese día, pero se lo va a tomar otro, ¿no? Entonces hay que entenderlo así, que no somos competencia real, sino que unidos somos mucho más fuertes. Y el modelo del barrio de la Estación sin duda es un modelo de éxito. Nos han dado todos los premios que hay sobre turismo enológico y creo que es algo que se podría repetir en otras zonas. Pero de verdad que el área del enoturismo es una apuesta firme y segura. Pues fíjate, ayer en la charla con la presidenta nos contaba una cuestión que, bueno, que no es baladí, porque es verdad que cuando uno visita una tierra, si te ofrecen la oportunidad de, oye, te organizamos un recorrido en bodegas y te ponemos un transporte y tú te tienes que olvidar de todo y además el transporte pues es eléctrico y nosotros te hacemos la ruta, bueno, es una puerta de entrada, no sé... Sí, si me permites, precisamente eso es lo que explica que la segunda gran línea del proyecto Enoregión precisamente sea pues, todo lo que tiene que ver con turismo, con enoturismo, mejor dicho, y con el poner en valor todo este patrimonio paisajístico, natural,
histórico monumental que tenemos, pero también todo el patrimonio de carácter inmaterial que también está insertado en nuestra comunidad autónoma, y ahora ya me refiero a cuestiones que tienen que ver con fiestas, con motivos, con celebraciones que bueno, ocurren cada día en nuestra comunidad autónoma, y en muchas de ellas está el mundo del vino y la cultura del vino detrás. Entonces, igual que decíamos antes cuando hablábamos de industria, de la relevancia o de la importancia de la colaboración público-privada y de la colaboración entre agentes que compiten o agentes, bodegas, en este caso, industria auxiliar, o industria auxiliar y ahora, en el caso del enoturismo, todo lo que tiene que ver con restauración, alojamiento, bueno, pues son elementos fundamentales que además, por otro lado, también ayudan a otro gran objetivo que se persigue desde el Gobierno de La Rioja, que es la fijación de población. Fijación de población en cada uno de los municipios en donde se puedan desarrollar este tipo de iniciativas, porque el sector servicios, si tiene una característica particular, es que la producción y el consumo se producen de forma simultánea, con lo cual necesitamos que las personas estén ahí. Y eso ayuda a que en determinados municipios puedan llevarse a cabo iniciativas que ayuden a que, bueno, pues un pueblo que tenía pocos habitantes pueda crecer de manera importante como consecuencia de que hay una iniciativa particular que ahí puede funcionar. El barrio de la Estación es sin duda el ejemplo locomotora de nuestra comunidad autónoma, pero hay otras iniciativas que también son relevantes y que hemos de apoyar, y que el desarrollo de estas iniciativas también pasa por dar una capa de digitalización a los servicios que se ofrecen, servicios que no tienen por qué ser ofrecidos de una manera absolutamente tradicional, sino que también se puede innovar en la oferta de estos servicios, y es ahí precisamente en donde a través del proyecto Enoregión se pretende actuar, partiendo de iniciativas que llevan ya una trayectoria ya larga y exitosa, pero apoyando otras muchas que pueden hacer que... Por ejemplo. Bueno, pues tenemos el ejemplo de la red de miradores del vino. Es una iniciativa que está tratando de llevar a cabo. ¿En qué consiste? Porque creo que en un futuro Roda podría asomarse a esa red de miradores del vino. Sin duda, nosotros tenemos, cuando nos explicaron todo el Next Generation y los enoagentes, que lo recibimos en la bodega, como creo que todo el mundo, esto de los balcones del vino, la verdad es que yo vi rápidamente dos conexiones en Roda. Una concretamente en Cellorigo, que es lo que hemos explicado, porque ver todo ese paisaje es increíble, espectacular y además no contaminado en absoluto, que esto es algo difícil de encontrar, en el que no veas una carretera, una línea eléctrica, en el que no veas pabellones, pues así es. Entonces, esto será uno de los balcones preciosos. Y otro que tenemos en Perdigón, que es justo en el meandro de Tondón, la entrada del meandro del Tondón, en un alto, con un chozo en el que se ve perfectamente pues esa entrada maravillosa del río Ebro, donde se abre el Valle del Ebro climático, ¿no? Rompiendo los Obarenes, separando en las Conchas de Haro la Sierra de Toloño y los Montes Obarenes, y el río pasando por allí con ese paisaje inolvidable que es Haro, ¿no? Pues miradores del vino, eso miradores es. del vino, imaginémonos que somos capaces de ir a ese lugar y poder observar cómo es ese lugar en diferentes momentos del año. Ahora mismo que las hojas están en esta etapa tan bonita, rojas, bueno, pues vamos allí y las vemos, pero a través de la digitalización podemos conseguir ver cómo sería allí el invierno, la primavera y el verano. Bueno, pues este sería un ejemplo puntual de lo que pensamos de una ubicación concreta de un mirador del vino, y la idea es que estos miradores puedan aparecer a lo largo de toda la comunidad autónoma en diferentes puntos que por su belleza pues, se caractericen y permitan que el turista pueda ir haciendo una ruta e ir asomándose a
a esos distintos miradores y ir observando diferentes dotaciones de nuestro patrimonio paisajístico, pero que también puede ser, pues, imaginémonos un castillo que también tenemos, o que pueda ser un museo, o que pueda ser... La cuestión es jugar un poco con todo el patrimonio y utilizar la digitalización para generar diferentes escenarios. Me vas a permitir, Pablo, que te pregunte, si no te molesta, ¿cómo te has formado? ¿Qué has estudiado? ¿Tiene relación con el mundo del vino? Y ahora entenderás por qué hago esta pregunta. Vale. Relación con el mundo del vino no tiene. Yo hice bachiller de Ciencias de la Salud y después me formé con un grado superior de Marketing y Comercio Internacional. Porque no sé si tienes intención o no de... pues, en el mundo de la enología o en el conocimiento del vino, porque eso siempre ayuda, el conocer el mundo de la enología. Te pregunto esto porque, si no estoy equivocada, se va a poner en marcha un campus del vino, quizá no dirigido a perfiles tan jóvenes como él, ¿no? ¿O sí? ¿En qué consiste? Bueno, el Campus Internacional del Vino es otra de las iniciativas que está embebida dentro del proyecto Enoregión y que aglutina las tres funciones fundamentales que se desarrollan en el ámbito académico, que serían la investigación, de la que ya hemos hablado, y ahí el elemento tractor fundamental es el Instituto de las Ciencias de la Vid y del Vino, apoyado por la Estación Enológica y por la Universidad de La Rioja en la parte de investigación, pero bueno, también tiene otros dos pilares fundamentales, que sería el pilar de docencia, y ahí estamos hablando de docencia en diferentes niveles y dirigida a diferentes públicos. Hablamos de docencia de carácter especializada, muy cercana a la investigación, pero también docencia de máster que puede tener un perfil más profesionalizante, en enoturismo o en gestión de empresa, en viticultura, enología. Hay tienes dos que te interesan, Pablo? Sí. Apunta. Pero también estamos hablando de formación profesional que es necesaria para que después, bueno, pues cuando existe necesidad de contratar, tengamos ese personal. Incluso aspiramos a que quienes quieran tener una formación avanzada en el ámbito de la viticultura y enología se sientan obligados a venir aquí para recibir esa capa de formación adicional que vamos a ser capaces de ofrecer. Y luego la tercera pata o el tercer pilar sería el pilar de la transferencia. También hablábamos hace unos minutos sobre la importancia de la transferencia y nuestra comunidad autónoma, con su tamaño y con la proximidad de agentes, yo creo que hace que sea relativamente fácil que los agentes de conocimiento y los agentes de industria, de viticultura, bodega, pero también en el ámbito de la restauración o también en el ámbito de la dirección de empresa o en cualquier ámbito, bueno, pues puedan conocer cuáles son las líneas de investigación que se están desarrollando y cuál es la implicación de esa línea de investigación para su actividad diaria y cómo pueden cambiar esa actividad diaria como consecuencia del avance que el conocimiento que se está generando les proporciona. Oye, Agustín, se me ha quedado antes pendiente hacerte una pregunta, porque decía él que es joven. ¿Qué hacemos con los jóvenes? Que parece que el mundo del vino les suena, y he dicho yo, no lo ha dicho él, un poco a viejuno. ¿Qué hacemos con los jóvenes? Pues mira, María ha dado la solución en todo este paquete, en este paquete amplio que acaba de describir, desde formación reglada hasta máster, hasta cursos más adaptados a la gente. Yo creo que los jóvenes, al principio, cuando comienzan, están un poco despistados con el vino, le parece viejuno, pero en el momento que entran a conocer lo que es el vino, que no solo es una bebida, que es la bebida más telúrica de todas las que existen, en el que está la tierra, en el que está metido cada uno de los matices de un suelo, de un clima, en el que ven que es un elemento cultural, en el que ven que apasiona. Además, el conocer de vino es algo maravilloso porque nunca terminas de conocer. Es como el coleccionista que nunca termina una colección. Son las que enganchan. En el mundo del vino nunca vas a terminar de conocer el vino. Hay cosas diferentes, es maravilloso poder profundizar ahí. No se puede comparar a ninguna otra bebida, porque ninguna es capaz de transmitir como ella.
Y entonces los jóvenes entran ahí y no se van nunca. ¿Qué es lo que hay que hacer? Enseñarles esto y que hay que beber con moderación y que el vino no solamente es para mezclarlo con la Coca-Cola, que quizás también, no digo que no, pero que es para entender un territorio, para conocer para beberte un paisaje. Entonces entran y no se irán nunca más, pero para eso tenemos que hacer un plan concreto de cómo enseñarlo. Has hablado de la hostelería. Sería muy importante que cuando llega un turista a Logroño, o a Haro, o a Alfaro, o a Aldea Nueva, el camarero que le va a servir sepa servir un vino. Es muy importante, porque el enoturista es alguien que tiene poder adquisitivo, que viene a una región que la elige por un motivo. Por supuesto la elige por el vino, por supuesto La Rioja la elige por muchas otras cosas, ¿no? Por el románico, por la cultura, por la gastronomía, pero cuando llega a un restaurante tendremos que saber cómo se sirve, cómo se atiende, en qué copa, de qué manera, así haremos grande una región. Y a veces nos falta, por eso decía lo de los deberes, hay muchísimos deberes a hacer y estas líneas pueden servir para corregir estos deberes. También salía ayer en la conversación con la presidenta, me lo ha recordado Agustín, los sumilleres, el hecho de que haya excelentes sumilleres en esta tierra, pero es verdad que además de los sumilleres, en salas de restaurante, cada persona que está detrás de una barra puede hacer que la experiencia de disfrutar de un vino sea excepcional, sea brutal, te haga ganas de repetir o bueno, bien, sea una más. Has dicho, nos bebemos el paisaje. Si no te he entendido mal, entre las marcas de vuestra bodega hay una que prácticamente dice eso, ¿verdad? Paisajes embotellados. Paisajes embotellados. Así es, paisajes embotellados de Viñedo Ruiz Jiménez. Casi nada, paisajes embotellados. Y fíjate, al final hemos empezado con el paisaje y vamos a acabar con el paisaje, porque en la página web de Roda, nada más entrar, cuando uno entra dice, cada botella refleja nuestro paisaje. Es verdad, es que habla del terruño, habla de, bueno, de lo que ha costado agachar el riñón y vendimiar ese año, y de las generaciones y de los padres que han dejado el legado a sus hijos, y del cambio climático y de la base de datos y bueno, y de todo esto habla Enoregión. Os voy a animar a cerrar esta charla, habrá más seguro porque vamos a hablar mucho de Enoregión, con una reflexión acerca del futuro de esta comunidad autónoma, si es que somos capaces, y la Administración ya está trabajando en ello, pero si es que somos capaces entre todos, como ese ejemplo que has dado del barrio de la Estación, de unir fuerzas y trabajar en la misma dirección. Empezamos por Pablo, si te parece. Bueno, yo veo que por supuesto Rioja tiene un potencial indescriptible, ¿no? Que muy pocas comunidades lo tienen, tanto por el turismo como por explotación vitivinícola, etcétera, y que las nuevas generaciones que venimos con muchas ganas de mejorar estos suspensos y con muchas ganas de tirar del carro, eso lo tengo claro. Bueno, pues ahí tienen, un joven con ganas de tirar del carro. 14.000 viticultores hay en esta tierra, ¿eh? Y al final, si ustedes analizan, seguro que tienen algún familiar o algún amigo o algún conocido, tienen a alguien seguro que trabaja en torno al mundo del vino o industrias auxiliares. Pilar Vargas. Bueno, pues yo creo que tendremos una comunidad en la que nuestra enseña seguirá siendo el vino, pero tendremos una comunidad en donde muchas otras industrias han sido capaces de desarrollarse y de internacionalizarse y harán que seamos conocidos no solo por el vino, sino por otras cosas diferentes. Bueno, que La Rioja es más que vino también, aunque aquí estemos hablando de vino. Agustín Santolaya. Por supuesto que es una región variadísima y con sectores maravillosos, y muy punteros en La Rioja. Pero yo creo que no podemos desperdiciar lo que tenemos. Realmente La Rioja es muy grande
pero no nos podemos dormir. Por eso todos estos planes ayudan muchísimo. A mí me gustaría ver en ese futuro que hablas, pues menos Riojas baratos inundando los lineales de los supermercados. Me encantaría ver esto. Me encantaría ver más vinos grandes y pequeños en volumen que están dando nivel a cada una de los pequeños pueblos. Porque La Rioja tiene una cosa, y es que tiene la capacidad de mantener muchísimos pueblos abiertos. Y esto es la riqueza, la verdadera riqueza de las tradiciones, de las costumbres, que se pierden cada vez que se cierra un pueblo. Y en muchas regiones se cierran pueblos, y en La Rioja se van manteniendo. Pero hay que darle más sentido a cada uno de estos pueblos para que la gente no se marche, para que la gente que ahora no se queda a dormir y va a trabajar solamente, pues se quede también a dormir, para que encuentre su sitio. Y eso está muy vinculado al paisaje, eso está muy vinculado a que el viticultor pueda vivir dignamente, pueda mantener sus viñedos. Me gustaría ver una Rioja así dentro de unas décadas, pero está la juventud para poder hacerlo. ¿Cómo sabe Agustín dónde están las heridas, las heridas de La Rioja y las heridas que hay que curar, donde hay que poner la tirita? Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa La Rioja que viene y, por supuesto, a Agustín, a Pilar y a Pablo, que ellos también construyen La Rioja que viene. Gracias.